Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, hermanas, hermanos de la iglesia? Vamos a tener un mensaje de parte del Señor y lo que, se está hablando para poder compartirlo con ustedes. Vamos a orar, amén. Señor, queremos, Señor, en esta hora, Dios mío, invitarte, llamarte, Dios mío, proclamar tu nombre para que tú estés con nosotros, Dios mío. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, Dios mío, Señor, y que tu sangre bendita nos limpie ahora de toda maldad, nos justifique delante de nuestro Padre. Señor, unge tu palabra, limpia mis labios, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios mío, pone una unción fresca, nueva, Señor, sobre tu palabra para que caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendice a cada uno de los hermanos que van a oír, Señor, tu palabra por este medio, Dios mío. Señor, te damos gloria y honra y dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Lo que yo quería compartir de parte de Dios era un mensaje. Le he puesto como título a este sermón el llamado. El Señor siempre hablaba y el Señor tiene un llamado para nosotros, para todos. Oír su voz y hay una oposición para que nosotros no oigamos el mensaje. El Señor siempre estaba enseñando y en el capítulo 11, el Evangelio según San Mateo, Jesús hablaba y decía: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Esa es la palabra que el Señor estaba dando instrucciones. A través de su palabra el Señor siempre da instrucciones, da enseñanza, trae un consejo práctico para nuestra vida. Lo estaba haciendo en ese momento con sus 12 discípulos. Y dice que después de eso se fue allí a predicar a las ciudades de ellos. Pero personas estaban todavía dudando si realmente él era el Hijo de Dios. Y él le mandó un mensaje por intermedio de 2 de los discípulos de Juan a la cárcel y decía que fueran y dijeran las cosas que oían y que veían. Y agarró y declaró y puntualizó cuáles eran algunas de las cosas que él hacía. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Hijo de Dios, Jesús, se hizo accesible a cualquier persona, a cualquiera. El Hijo de Dios nunca se mostró como un Dios prepotente. Él nunca se mostró como que se sentía superior a los demás. Todo lo contrario. Él se mostró accesible a todos. Y aún hoy es accesible a cualquier persona que quiera acercarse para tener un encuentro con Él. Cualquiera en ese tiempo podía escucharlo, cualquiera podía acercarse para hablarle, para recibir su bendición y la ayuda que él tenía en forma puntual para la necesidad de la solución del problema que tuviera la persona. Lo más lindo, lo más hermoso de eso es que él transmitía esa confianza a las personas. Y las personas sentían eso, que se podían acercar. En un momento de nuestra vida, al cual a muchos le ha sucedido, uno se vuelve solitario, no quiere acercarse a los demás. Cuando vos estás en falta, cuando estás haciendo las cosas mal, cuando te sentís fracasado. Pero el Señor era accesible y sentía que Él nunca la rechazaría, es que eso era lo que hacía. Nunca le daba la espalda a las personas a pesar de todos
los problemas que pudieran traerle. El Señor nunca nos da la espalda. El Señor siempre está pronto a darnos una solución al problema por el cual nosotros estemos atravesando, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en el cual el Señor hacía milagros. Uno te voy a compartir una palabra para ir tocando algún versículo, para escuchar palabra de Dios. Está en el capítulo 8 de Lucas, Evangelio según San Lucas, del versículo 43 al 48. Cuenta un milagro. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuenta de un milagro, de una persona que había gastado mucho dinero buscando una solución para su problema, una sanidad a una enfermedad que la avergonzaba delante de todos los que vivían en esa sociedad. Es más, la trataban como una mujer inmunda, como una mujer pecadora, no tenía poder conexión dentro o cabida dentro de la sociedad. Pero esta mujer tenía fe. ¿En qué? Tenía fe en el poder de Jesús. Y no se sintió cohibida, no se sintió retraída a tocarlo y después cuando lo tocó ni tampoco a confesar que ella era la que la había tocado. Tal como ella lo esperaba, Jesús la trató como una hija. Dice la palabra que él le termina diciendo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él nos trata con el amor de Padre, que es algo diferencial, con un amor único, con un amor verdadero, con esa preocupación de querer solucionar nuestro problema y con ese amor poder alcanzarnos y abrazarnos, ¿verdad? A veces nosotros como seres humanos nos cuesta tener ese amor. Cuando no tenemos esa relación, la cual es acostumbrarse, no un acostumbramiento, sino una práctica de todos los días, para que haya más de Él y menos de nosotros, y Él se pueda manifestar a través de nuestra vida, donde pongamos la planta de nuestro pie sea bendito. Llevemos la bendición con nosotros y la transmitamos hacia otras personas que están en necesidad, porque ese es el Evangelio. El verdadero Evangelio es ese. Yo mientras meditaba en esta palabra que el Señor me daba para compartir, pensaba que hay ocasiones cuando una buena profesión, un buen trabajo, una buena posición social e incluso una posición dentro de la iglesia, o sabemos mucho sobre cierto tema, tendemos a ponernos arrogantes. Tenemos esa tendencia como ser humano a tener ínfulas de grandeza. En el trayecto, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestro caminar, hemos conocido a personas que no comparten sus conocimientos con nadie, por lo que muchas veces sus compañeros de trabajo se sienten cohibidos de preguntarles cierta información y es como que vos tengas algo y te lo guardes para vos y no le quieras compartir con los demás. Simplemente te estoy dando un ejemplo sencillo que sucede a veces en empresas o trabajos, que por miedo que alguien le saque el lugar, no hace eso. Tenemos que cuidarnos de no caer en esa soberbia,
Y nuestra tendencia tiene que ser fijarnos en la imagen de Jesús. O sea, que con esa imagen, ¿qué quiere reflejar el Señor? Quiere reflejar más de Él y menos de nosotros. Cuando meditaba y leía sobre esta palabra, tenía que reflexionar sobre mi actitud. Y te invito hoy, a través de esta prédica, que vos también reflexiones sobre tu actitud. Si vos crees que sos amable, como lo era el Señor, si vos crees que sos comprensivo, y si yo lo creo también, y si somos accesibles para todas las personas. A veces somos accesibles para ciertas personas, pero para otros no. El Señor era el Hijo de Dios y vino a dar un ejemplo en la tierra. Él trataba a todas las personas por igual. Y cuando tenía que exhortar o corregir o decir lo que decía, lo decía fuerte. Él a los fariseos le decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Y era Dios, y era el Hijo de Dios caminando, era el amor personificado en un hombre, pero les decía lo que le tenía que decir, ¿verdad? Y la soberbia solo lo que hace es alejarnos de los demás. Nosotros, esa soberbia no nos trae nada bueno. Y si algo tenemos que recordar que todo lo que tenemos es un regalo del Señor. No es para ensoberbecernos nosotros. Si algo positivo, bueno, eso fue el Señor que lo puso en nuestra vida. Y Él, en esas enseñanzas, en esas caminatas que se mandaba Él para ir de una ciudad a otra, Él daba un llamado y Él daba una noticia. Y hoy también yo te doy una noticia, que por ahora el reino de los cielos sigue siendo accesible, está accesible. Todavía el poder tener ese encuentro está ahí, está cercano a nosotros. Y podemos ir confiando en el Padre sin intermediarios, ¿verdad? Sin miedo a ser rechazados. El Señor quiere limpiar tus pecados, los míos, aceptarnos nuevamente como hijos. El Señor siempre nos está esperando. A veces fallamos, hay veces que nos equivocamos, pecamos, pero el Señor siempre nos manda esa invitación a que nos acerquemos a Él. ¿A qué nos invita el Señor? Vamos a buscarle la palabra para seguir compartiendo palabra de Dios. En Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor decía: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá tenemos un concepto, palabra de Jesús, que ha revolucionado y transformado a muchas vidas. Muchas vidas han sido revolucionadas y transformadas en este mensaje. La duplicación del desierto, o en verdad, al comienzo de una frase de Jesús, nos pone sobre aviso que nosotros estamos prontos para esperar algo de gran importancia. Jesús nos pone sobre ese aviso y nos dice que no vamos a ser defraudados, que lo que Él dice se va a cumplir. Y acá daba una declaración tremenda para aquel que en fe se acerca a oír de esa palabra. Él dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tremendo.
Cuando Jesús dice algo, es una verdad absoluta. Él habla solo la verdad. No puede mentir, no puede engañar, ni ser engañado. Nada hay más seguro que lo que Él dice. La seguridad total está en la palabra de lo que Él dice. Se va a cumplir. ¿A quién le habla el Señor a través de esto? Te habla a vos y me habla a mí. ¿Quién es el que habla? Mirá, yo creo que nunca nosotros, en el correr de nuestra vida, tuvimos la oportunidad de que alguien tan importante nos dirigiera la palabra. Alguien en el cual nos está llamando para que sucedan cosas, ¿verdad? Por eso Él decía, el que oye mi palabra, no dice cómo tiene que ser, Él significa en esta frase cualquiera. Cualquiera que oye la palabra. Ahora, ¿qué es? Yo pensaba cuando mis primeros tiempos en el Evangelio, o sea, que hay muchos que somos sordos naturales o nos falta una discapacidad. No. Oír su palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra del Altísimo. Oír su palabra no significa solo escucharla con los oídos, sino oír y creer. Oír y recibir, y oír y obedecer. ¿Qué es lo que debemos creer? Debemos creer que el Padre envió a su Hijo para que muriera como sustituto mío y para que yo no recibiera el castigo que merecía. Eso es lo que tengo que creer. Que derramó hasta la última gota de su sangre para la remisión de mis pecados. Después que yo creo eso, ahí viene una triple promesa para nuestras vidas. Ahí viene algo tremendo. El Señor, primero que nada, nos promete vida eterna. Algo que solamente Él te puede dar a vos y a mí. Tan pronto como una persona cree, recibe la vida eterna. Por eso hay personas que en el último minuto de su vida se arrepienten. Va un hermano a un hospital en el último aliento de vida, le presentan al Señor, la persona en fe lo recibe, lo cree, muere, pero asciende al cielo. Es tremendo lo que da. La segunda promesa es que no vendrá condenación. ¿Qué significa esto? Que nunca vas a ser enviado al infierno. A consecuencia de nuestros pecados, porque Jesús ha pagado la deuda y Dios no va a demandar el pago 2 veces. Él ya lo pagó. O sea, es tremendo lo que el Señor nos está ofreciendo. Lo que el Señor nos está dando. ¿Para qué nos está llamando? ¿A qué es lo que nosotros tenemos que alcanzar? Simplemente es una decisión. Tenemos el libre albedrío cada uno, vos y yo, para decidir. Y tercero, dice que ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida, decía Jesús. ¿Ya? La persona pasa de una condición en la que estaba muerto espiritualmente, como lo estábamos nosotros antes de recibir al Señor en el corazón. Y en lo que respecta a la relación con Dios, nace una nueva vida que no terminará, porque el Señor te regenera para vida eterna. ¿Cuál es tu decisión? ¿A dónde decidís ir? Porque nuestras actitudes, nuestra obediencia o nuestra desobediencia, nuestros actos en el cual tenemos que tener la sujeción, el poder, el dominio propio del Espíritu Santo, porque hay una oposición externa, hay una oposición en el aire, hay una oposición a aquellos que van a un trabajo lejano, lugares donde
no estás dentro de la cobertura de la iglesia, donde no estás constantemente, te están personas ministrando de parte de Dios. Pero vos tenés que ir con el Señor a ese lugar. El Señor tiene que estar contigo. Cuando vos creés y empezás en fe a recibir de parte de Dios, pedís y el Señor te bautiza en el poder del Espíritu Santo. Y eso que es lo que mantiene la memoria para querer realmente agradarle al Señor y no apartarte de su camino. Tenemos un camino largo. Ningún lugar de la palabra dice que va a ser fácil. Es más, marca como un camino que es angosto, que tenemos que pasar por una puerta estrecha. O sea que tenemos dificultades. Pero el Señor nos da todo eso para que nos lleguemos a buen pie y lleguemos a la meta. Si tu relación, si mi relación en el Señor crece, cada vez va a haber menos de nosotros y más de Él. Y eso es lo que necesitamos. Más pensamientos de Él, más corrección de Él, más caminar como Él caminó. Por eso te invitaba, como me invitaba el Señor a mí, a reflexionar cómo son nuestras actitudes. ¿Qué reflejamos más? ¿Más del Señor o más de nosotros? Mirá, hermano, hermana, muchas veces reflejo más de mí, pero el Espíritu Santo me reconviene y me lleva otra vez al proceso del aprendizaje, porque sabemos lo tremendo que hizo el Señor. Sabemos aquello que vivimos en un momento largo de nuestra vida sin el Señor y que hoy, por su gracia, por su amor y por su misericordia, sabemos que está en nosotros y con nosotros, a pesar de nosotros mismos. Estamos agradecidos. Y eso es lo que transmitimos. Si realmente hoy has oído la palabra y has creído en el Padre, que fue el que envió al Señor Jesucristo, te aseguro que en este momento somos salvos. Por eso se llaman buenas nuevas. El Señor trae buenas nuevas, buenas noticias. Yo te quería dejar este mensaje de parte del Señor, porque vivimos en un momento difícil, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y hay promesas, pero también hay profecías. De apostatar la fe, de gente que se va a apartar, de personas que en el medio de la batalla, en el medio del desierto, por su falta de fe van a abandonar. Yo te invito hoy, te animo de parte de Dios a que podamos seguir agradeciéndole al Señor. Que Dios te bendiga.